por Colombia, por la paz, dejad armas. El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. Hoy la formación de maestros tiene un reto gigante porque no está centrada únicamente en saberes especializados o escolarizados, sino también tiene que atravesar por la formación integral. Y eso pasa por pensar el lugar que tienen las capacidades socioemocionales, el lugar que tiene la verdad, la paz, no solamente para determinada área o cátedra, sino cómo eso está formando ciudadanos y ciudadanas para este momento y esta época, en el que la construcción de paz no es un tema, sino que es un eje transversal de conversación para que las apuestas en los niveles que sea tengan una reflexión en la que desinstalemos el conflicto armado, desinstalemos las violencias estructurales que habitan nuestras comunidades y territorios y podamos construir realmente un país en el que se habiten otras maneras de ser, de existir, donde quien piense distinto no tenga que ser perseguido, amenazado y que realmente logremos en cierta medida vivir en paz. Y vivir en paz no implica romantizar ese espacio, sino implica realmente construir escenarios donde la diferencia, la diversidad, las apuestas distintas del mundo tengan un lugar y ese lugar es el que estamos moviendo, repensando desde el Centro de Educación para la Paz. La Universidad Pedagógica tiene una amplia trayectoria en los temas de paz y educación para la paz. Desde hace muchos años la universidad viene acompañando, promoviendo la salida negociada al conflicto armado. Muestra de eso es el proyecto educativo para la paz y la reconciliación que se desarrolló en la década del 90 y en el cual la Universidad Pedagógica avanzó en su diseño y materialización en función de reincorporar educativamente y garantizar el derecho a la educación de excombatientes de las guerrillas que habían entregado sus armas, que se habían desmovilizado a finales de la década del 80. El M-19 se desmovilizó en el año 89. Se desmovilizó también el EPL. El EPL tenía 2.000 efectivos desmovilizados. El PRT, el Quintín Lame. Todos esos grupos vinieron aquí a la Pedagógica a buscarnos. En ese marco de negociación hubo además otro momento de gran importancia para el país, de gran importancia para nosotros en nuestra vida profesional, en nuestra vida intelectual, y fue el proyecto de educación que diseñó y puso en ejecución la Universidad Pedagógica Nacional para que un conjunto bastante amplio de excombatientes pudiese hacer un proceso de acercamiento a la educación formal. Esto fue simultáneo con la Constitución del 91, lo cual implicó que la gente pensara cuáles eran los sueños, cuáles eran las posibilidades, cuáles eran las potencialidades que la realidad colombiana le planteaba y cómo podía plantearse y cómo podía eso afirmarse y consolidarse en un proyecto de nación, pero también en una formación de unos actores sociales que fueran capaces de acompañar ese proceso. Porque muchas y muchos de nosotros habíamos abandonado la universidad, habíamos abandonado la escuela formal, o muchos de nuestros compañeros y compañeras no habían podido ir fruto de la crisis que tenía la universidad, que tenía la escuela, que tenía el proyecto educativo, que sigue hoy teniendo, pero fue un reencantamiento, una posibilidad de poder encontrarnos de otra manera, de poder construir conocimiento a partir de nuestras experiencias en diálogo con la universidad, en diálogo con la escuela, pero muy especialmente siempre en diálogo con el territorio y nuestro quehacer político. Este proyecto fue muy importante para la Universidad Pedagógica y le permitió a muchos excombatientes ingresar a la universidad, ingresar al Instituto Pedagógico Nacional y garantizar su derecho a la educación. En eso la Universidad Pedagógica tuvo un liderazgo muy importante. Años después, la universidad constituyó un proyecto educativo institucional de pedagogía de paz, el cual estuvo liderado por el profesor Alonso Ojeda, y avanzamos en las discusiones también en el acompañamiento de la salida negociada al conflicto armado y en las discusiones que posicionaron a la universidad como un lugar emblemático para la pedagogía de la paz.
porque si algo tenemos claro desde los campus universitarios es el firme compromiso que hemos adquirido con nuestra sociedad, como es la de continuar contra viento y marea por aclimatar las contradicciones y hacer posible, antes de que termine el año, unos acuerdos mínimos que nos obliguen a seguir en medio del complejo proceso electoral que se avecina hacia adelante y que por ninguna circunstancia, óigase bien, por ninguna circunstancia permitir que vuelva la guerra y el odio entre los colombianos. En el año 2014, en medio de las negociaciones que se iniciaban entre el gobierno nacional y las FARC, la Universidad Pedagógica Nacional decidió comprometerse con este proceso. Es así como en el Plan de Desarrollo Institucional incluimos un eje, el compromiso de la UPN por la construcción de paz. Hay un hito fundamental en la creación del CEPAS que viene desde el año 2014 con un esfuerzo colectivo de maestros y maestras pensándonos los derechos humanos y la construcción de paz desde la formación de los maestros y las maestras. Esto nos permitió que en un plan de desarrollo se institucionalizara una política que se llamó el Eje de Paz con Justicia y Democracia. Hubo un impulso muy destacado en los temas de paz. Uno de los ejes de su proyecto de desarrollo institucional fue el eje de paz y justicia social. Este eje de paz fue el marco institucional, el gran paraguas que permitió unos avances significativos en la construcción de los temas de paz, memoria y derechos humanos. Una de las muestras de este proceso es el memorial de las víctimas que tenemos en el edificio P. Estamos en el patio de la memoria, un lugar en el que la Universidad Pedagógica Nacional honra la memoria de 9 de sus víctimas del conflicto social armado que padece el país. En septiembre del 98, Miguel Ángel Quiroga Gaona fue asesinado en Choró, Chocó, mientras acompañaba a comunidades afrodescendientes. En abril de 1999 fue desaparecido y posteriormente asesinado el profesor Darío Betancur Echeverri, para entonces jefe del Departamento de Ciencias Sociales. En marzo de 2012, en una explosión en Suba, aconteció la muerte de Elisaida Ruiz Calderón, de Daniel Garzón y Oscar Danilo Asco, estudiantes de Ciencias Sociales. En febrero de 2015 fue desaparecido y posteriormente asesinado Carlos Alberto Pedraza Salcedo, mientras apoyaba a la Organización Campesina para el Comercio Justo. Fueron apareciendo otras víctimas, como Cristina del Pilar Guarín Cortés, egresada de Sociales, desaparecida en los hechos del Palacio de Justicia, y Eduardo Lorner Torres, trabajador oficial también desaparecido en 1986, al parecer por su militancia con el M-19. También se puso en evidencia el caso de Golson Granados, estudiante de Educación Física, asesinado por las FARC junto a 7 jóvenes en el Puracé en el 2001. Hay un impacto importante en la comunidad y es la apropiación en la cultura institucional, siendo un punto de referencia en las bienvenidas de los estudiantes de primer semestre y de cada uno de los visitantes de la UPN. La idea del día de hoy es que vamos a hacer un recorrido, espero hayan traído zapatos cómodos para caminar, porque vamos a caminar esos pasillos, esas plazas, esas canchas que a diario caminamos, pero que hoy le vamos a poner un sentido. Yo creo que la ruta a la memoria la podemos concebir desde 2 ideas. El primero, como un dispositivo pedagógico. Un dispositivo pedagógico nos permite comenzar a hacer memoria en la universidad, por la universidad y para la universidad. Y en segundo lugar, es un recorrido dentro de la universidad que nos permite reconocer esos lugares que nuestros compañeros víctimas de violencia sociopolítica y socioestatal también recorrieron y que a nosotros hoy en día como comunidad nos hablan de estas personas. La verdad nos da ese camino a seguir para la construcción de la paz. Y aunque a veces esto de la paz total suena algo muy grande y muy difícil y algo inalcanzable,
este tipo de procesos pequeños quizás en la universidad nos ayuda a ir construyendo la paz, porque la paz solo la vamos a poder construir desde que comenzamos a reconocer la parte de verdad que cada uno de nosotros tenemos, cada uno y cada una como personas, como comunidad y como la historia de la universidad pedagógica. Además, durante estos años y lo que vino después, se diseñó, se organizó el Observatorio de Derechos Humanos, en el cual hubo una participación muy importante de la universidad, acompañando a presos políticos, haciendo trabajo políticos en las cárceles, con víctimas y con poblaciones y comunidades marginadas en su conjunto. Esto le permitió a la universidad tener una visibilidad muy importante en la población y sobre todo en escenarios en los cuales demandaban que la universidad pedagógica, con su conocimiento en los temas de pedagogía, tuviera una incidencia mucho más profunda. Fue una idea también pensando en que la universidad no solo dependiera de voluntades, sino que en una decisión de cara a aportarle a la construcción del país desde nuestras trayectorias académicas investigativas, pudiéramos desarrollar en una instancia con un lugar preponderante en la universidad una propuesta que estuviera materializada en varios ejes. El tema de acompañamiento en cárceles, el tema especialmente en las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y actores armados, en este caso las insurgencias, también incidir en publicaciones sobre la memoria, la paz, la conflictividad y la construcción de los derechos humanos, en impulsar líneas de formación, no solo en la universidad, sino a nivel distrital y nacional con los colectivos de derechos humanos, y esto, digamos, que ha logrado que hoy tengamos un grupo consolidado de maestros y de maestras, un grupo de egresados articulados al CEPAS, de estudiantes, pensando precisamente cuáles son los derroteros, no solo para la coyuntura y para momentos específicos del país, sino para incidir de manera directa en una formación de educación para los derechos humanos, la construcción de paz y para el nunca más. En el año 2022 se crea CEPAS, especialmente con la participación del profesor Fabio Castro, el profesor Helber Chuachi y mi participación. Pero este trabajo recogía el legado de muchos profesores de la universidad, especialmente de la Facultad de Educación, de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Bellas Artes, que habían aportado en diferentes sentidos a la constitución del sentido y del horizonte de lo que sería el Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos. El CEPAC significa, pues, valga repetir, el compromiso de la universidad con el país, con la sociedad, con la paz de Colombia. Para la universidad es muy importante la creación del CEPAS. Actualmente estamos articulados a diferentes proyectos que se encuentran andando en la universidad, bien sea por el lado de las cátedras, de las iniciativas de los estudiantes, de los egresados y de los profesores. Tenemos actualmente también el observatorio que está trabajando sobre las violencias que se han ejercido en la comunidad universitaria. Hemos desarrollado diferentes iniciativas muy importantes, por ejemplo, la iniciativa del diplomado del informe final. Hemos desarrollado a la fecha 2 importantes diplomados, uno dirigido a la comunidad educativa, las comunidades educativas en Bogotá, en asocio con el Centro de Memoria Histórica, con la Secretaría de Educación, con la Universidad Distrital, y tuvimos una acogida impresionante porque fue el primer diplomado que tuvimos en los temas del informe final de la Comisión de la Verdad. Y tuvimos también el primero y único diplomado que se ha desarrollado para población exiliada. Tuvimos la oportunidad de ofrecerle a los exiliados el derecho a estudiar, a conocer y a discutir el legado, los hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad, y para nosotros eso es materia de orgullo también, poder llegar a diferentes latitudes. Estuvimos en aproximadamente 31 países y eso para nosotros es muy valeroso. Pero además hemos tenido trabajo en territorios complejos como Yacopí, como la provincia de Río Negro en Cundinamarca, donde hemos desarrollado el Diplomado de Pedagogías de Paz a nivel comunitario. Yo conocí el Diplomado de Pedagogías de Paz a nivel comunitario gracias al CEPAS, al Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, de acá de la Universidad Pedagógica, gracias a esa articulación interinstitucional que se ha hecho desde la universidad, pero también con el proceso pacífico. La experiencia que tuve en este diplomado fue una experiencia muy significativa, muy enriquecedora para
a nivel profesional, pero también a nivel personal. Creo que los caminos que me llevaron a apostarle a este diplomado, pues justamente es mi apuesta política y pedagógica, que es trabajar desde la memoria y los derechos humanos. Bueno, el camino que se recorrió durante este diplomado fue iniciar también comprendiendo el conflicto armado en el país, pero sobre todo también centrándolo en la provincia del Río Negro, en el departamento de Cundinamarca, entendiendo pues sus orígenes, pero también sus causas, sus consecuencias, el poder llegar como Universidad Pedagógica Nacional a estos territorios, a estas comunidades, poder encontrarnos nosotros como estudiantes en ese momento, con las comunidades, con las personas, el poder hacer esas comisiones ciudadanas de la memoria y recoger esos más de 100 testimonios de estas personas, este proyecto de historia oral, en donde cada una de estas personas nos contó a través de sus biografías, de sus relatos, pues bueno, otras formas también de hacer memoria respecto al conflicto armado. Además de los diplomados y diferentes cursos, hemos tenido cursos de derechos humanos en homenaje al profesor Darío Betancourt, estamos finalizándolo este semestre. Hemos tenido nuestra emblemática Cátedra de Paz Alfredo Molano Bravo, donde hemos conversado con diferentes académicos y especialistas, pero también con actores que están en el marco de las mesas de negociación. Hemos tenido participaciones muy importantes que nos posesionan también como una de las universidades que más ha debatido, estudiado y acompañado los procesos de negociación política en Colombia. Pues la educación para la paz nos permite que no hayan conflictos violentos. Educar para la paz es una tarea muy importante y tiene un componente cultural que uno ve que desafortunadamente a veces no se entiende y se cree que simplemente es las negociaciones, las reformas económicas, pero el elemento cultural a veces se deja a un lado y por eso construir para la paz es construir para el progreso, es construir para el bienestar del conjunto de la sociedad. Hemos tenido con el CEPAS diferentes exposiciones, diferentes invitados. Uno de ellos ha sido la artista Erika Dietes, que viene en vinculación con la Facultad de Bellas Artes en su momento. Esta exposición es absolutamente fundamental porque es la primera vez que se reúnen las 4 obras de la artista en un solo espacio. Y este espacio fue la Universidad Pedagógica Nacional, que hace memoria del duelo, no solamente de las víctimas, sino también del duelo de un país entero. Erika es una artista mundialmente reconocida por trabajar precisamente con la memoria, con los objetos de memoria, con el reconocimiento, con la alteridad, de proporcionarnos saberes sensibles, pero que a su vez develan saberes contextuales, saberes históricos, que revelan unos compromisos éticos de los que estamos vivos con los que estamos muertos. Y yo creo que ahí es su mayor potencia. Creo que desde el Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos ha sido un logro poder establecernos justamente como ese centro de educación, más allá de un proyecto adicional de la universidad, justamente porque cumple con esas misiones que tiene la Universidad Pedagógica Nacional y es apostarle a la construcción de paz, a los procesos de memoria y a esas educaciones también en derechos humanos. Creo que el poder articularnos interinstitucionalmente junto con otros proyectos, otras instituciones, potencia mucho más el sentido que tiene el CEPAS en sí mismo, pero también le da visibilidad a la Universidad Pedagógica Nacional en otros territorios, porque somos una universidad nacional y creo que el logro más importante que hemos logrado tener es poder llegar y acompañar a estas comunidades y de la mano con ellos poder apostarle a esas otras formas también de hacer memoria, pero también de apostarle a la construcción de paz. La oficina del CEPAS tiene una responsabilidad ética y tiene una responsabilidad política en la formación de maestros de toda la nación, precisamente por estar vinculados desde la pedagogía hacia los diferentes saberes, porque las violencias que nosotros hemos padecido han sido muchas y son violencias que se transmiten también de forma consuetudinaria. ¿De qué forma nosotros
develamos las violencias a las cuales nosotros estamos expuestos, de las cuales nosotros hemos sido víctimas, sino es a través del estudio de las mismas y de la desnaturalización de la violencia, que se ha convertido en un acto también, como lo llamaría Zizek, desacontecimental. Y es cómo nosotros enseñamos aquellos comportamientos que parecen naturales a entender que no son naturales, sino que son comportamientos violentos. Y eso implica la transformación no solamente de nuestros maestros, sino de los estudiantes de nuestros maestros. Es decir, el impacto es un impacto nacional, profundo, que cambiaría los hábitos de las violencias que estructuralmente hemos estado sometidos. Como CEPAS tenemos un objetivo que queremos que sea una conversación nacional. Tenemos un objetivo que está centrado en construir un observatorio de prácticas educativas y pedagógicas en paz, memoria y derechos humanos, con diferentes líneas de trabajo y de acción, pero es un observatorio que no está centrado únicamente en la observación y monitoreo, sino que su apuesta fundamental es poder responder a dinámicas contextuales y que se decanten en acciones de la política educativa. Además, la universidad ha aportado en la educación para la paz de múltiples maneras: programas académicos, cursos de extensión, electivas, seminarios, cátedras, las cuales muestran que la universidad ha estado comprometida históricamente con las discusiones sobre la educación para la paz, la memoria y los derechos humanos en una perspectiva holística y siempre garantizando la promoción de la salida negociada al conflicto armado. El primer desafío que tiene la Universidad Pedagógica tiene que ver con comprender ampliamente lo que implica la cultura de paz en el marco del país que atraviesa violencias estructurales. Y eso tiene que ver no solamente con determinar a un actor particular, sino que tiene que ver con que la formación sea interdisciplinaria. Eso, digamos, pasa porque un estudiante de matemáticas también comprenda qué lugar tendría la educación para la paz en términos concretos en la formación y práctica pedagógica, pero también pasa por entender que el contexto actual nos lleva a pensarnos y a mirar el lugar que tiene la memoria, la justicia restaurativa, la justicia racional, la no repetición en términos concretos alrededor de la pedagogía. También es importante indicar que hay una línea, digamos, fundamental dentro del CEPAS, que es lo formativo, ¿sí? Hay que decir que en lo formativo no solo está en el afuera con distintos escenarios formativos donde incidimos en los territorios y la comunidad, sino también que hemos venido trabajando en curricularizar una perspectiva de derechos humanos crítica, es decir, que permita hacer una reflexión que profundice, problematice la realidad colombiana, la realidad de los maestros, la realidad escolar, la realidad al interior del aula, pero también que permita apostarle a un proyecto ético desde el bien común, es decir, que permita desde una perspectiva educativa lograr desde las aulas incorporar en los maestros en formación y en los docentes de la institución una apuesta decidida porque las condiciones de injusticia, de indignidad deben cambiar, y eso lo transformamos también desde el aula porque es el papel de los maestros.